Señoras y señores, Estrella Araiza está en la casa. Estrella, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que andas ocupadísima ahorita unas semanas, meses, un par de meses antes del estreno de 41. ¿Es la edición 41 esta próxima edición? Sí. ¿Cómo son estos días previos al festival? Híjole, pues es cuando todo el mundo se acuerda, ¿no? Sí, de que, el festival, pero es hasta junio, no, lo van a cambiar por el mundial, o sí. Alguien les dice, y entonces todo el mundo se acuerda, y es cuando todo el mundo quiere ahora aplicar con películas y decir así como de, oye, es que mira, tengo este proyecto, película, corto, largo, docu, así. ¿Todavía hay oportunidad de hacer eso? No. Ya cerra. Y yo, todavía se puede. Ajá. Porque yo tengo ahí un par, Exacto. No, pero mucha gente se acuerda y entonces siempre es muy complicado todo lo que está relacionado con la convocatoria, y más cuando mueves las fechas, porque obviamente adelantamos el cierre. Entonces el año pasado, justo en enero, era cuando estábamos cerrando para llegar a junio. Okay. ¿No? Y entonces ahora cerramos en diciembre, cerramos mucho antes, y mucha gente sí me dice, oye, es que mira, te quería mandar, no sé qué, y yo, ahora sí ya no se puede. Sí. Y esto, bueno, siempre por lo regular el festival sucede como a mediados de año, ¿no? Por lo regular, julio. Junio. Y ahora fue específicamente por el tema del mundial que decidieron, vamos a recorrernos unos meses. Sí, es que cuando empezamos a ver la planeación, porque nosotros siempre vamos como 1 año y medio adelantado en planeación, o 2 años, ¿no? O sea, entonces, cuando estábamos en la planeación de la 40, como en enero del año pasado, o sea, nos dimos cuenta que si nosotros manteníamos las fechas del festival, nos íbamos a quedar sin hoteles. Sí, porque toda la infraestructura está ocupada por el mundial, sí. ¿No? Y entonces, tenemos como amigos, ejecutivos, personas de diferentes lugares que nos dijeron, oigan, ya se dieron cuenta que va a estar pasando esto y que así va el rubro. Entonces nosotros hemos tenido que cambiar por muy pocas razones las fechas del festival. O sea, de hecho, durante 35 años se hizo en marzo, ¿no? Marzo, abril. Sí. Y después nos fuimos a junio porque quien era el presidente del festival, en algún momento platicamos y él dijo que a él siempre le había gustado o creía que un festival de verano de cine podía ser muy benéfico, o sea, porque creía que podría aportar muchísimo. Pero ninguno de los directores anteriores le hizo como el jalón, o sea, como que dijeron, no, pues es que ya está en marzo, hay que dejarlo, ¿no? O sea, ya está consolidado, ya todos plantean sus fechas con relación a las nuestras, o sea, y tal. Entonces, cuando llega la pandemia, entonces yo le dije, si quieres cambiarlo, ahora es el momento. Sí, claro. O sea, este es el único momento en el que lo vamos a poder cambiar. Entonces yo creo que que lo lanzamos, y no sabemos si este año lo podemos hacer en junio por la pandemia, ¿no? Uh-huh. Pero ya hay que ver que siempre en junio lo vamos a tener, ¿no? Y lo hacíamos en junio y no después por las lluvias. Ok. Porque llueve cabrón acá. Sí. De hecho, esta última, creo que fue Abra Cadáver. Sí. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, me acuerdo que fue en la Bicentenario y no se alcanzó a terminar, ¿verdad? Por la tenemos que cancelar. De la lluvia. Y ahorita que mencionas justamente lo de la pandemia, también fue, pues obviamente, casos atípicos de ediciones del festival. ¿Cómo fue llevar el festival durante esa etapa? Híjole, fue bien rudo, fue muy rudo porque al final yo no sabía si lo que estaba sucediendo era... O sea, sí tenía que hacer el festival. Muchos festivales decidieron en 2020 hacerlo virtual, irse a virtual inmediatamente, ¿no? Y a mí me parece que el cine es específicamente con la opción de conectar y de reunirte, ¿no? Okay. Y de estar en una sala y en colectivo ver una película y después discutirla y decir, uy, me cagó la película, o no mames, me encantó. Entonces sí me conflictuaba muchísimo porque no sabíamos nada, ¿no? O sea, era marzo, era justo cuando iba a ser el cierre, y entonces un día nos reuníamos con todas las autoridades de salud del estado, no sé qué, y nos decía, sí, háganlo, sí, no hay problema, no hay casos en Jalisco, háganlo, no hay problema.
¿no? Y después al día siguiente nos decían las mismas personas, no lo hagan, así, ¿no? Y después decían, bueno, háganlo pero a su riesgo, o sea, háganlo pero a sus consecuencias, porque no sé qué. Entonces yo sí dije, bueno, yo no voy a arriesgar la vida de miles de personas, ¿no? Así que tengan que venir y tal, sin saber bien, porque en ese momento nadie sabíamos qué estaba pasando, cuáles van a ser las consecuencias reales. Sí, claro. ¿no? Y entonces nosotros dijimos, bueno, va a ser un cierre, pero no importa, regresaremos en 1 o 2 meses, algo así, ¿no? O sea, sí, dijimos después de 2 años. Ajá, y entonces nosotros ya estábamos planteando que para agosto lo íbamos a hacer y, o sea, como no sé qué, y pues no, y después dijimos, bueno, septiembre, todas las películas conteniendo los estrenos, porque todas las películas empiezan, el año calendario de festivales empieza con nosotros, ¿no? Sí. Así, y pues sí, fue muy complicado, fue muy difícil pasar esa etapa, fue muy difícil o sea, para empezar a racionalizar que sí era un riesgo de salud, ¿no? Sí. Pero después que era un riesgo de salud que era muy necesario que nos diéramos cuenta que las personas tenemos que juntar, sí. ¿no? O sea, que somos seres sociales y que es necesario verte a los ojos y que es necesario abrazarte y que es necesario como hacer las cosas. Y entonces, obviamente cuando ya había vacuna, ese año lo hicimos en noviembre, hicimos una versión muy reducida del festival, con una silla sí, 2 no, así okay. En todas las salas, como 25% del aforo, o sea, pusimos como un arco de detección de temperatura y los tapetes, después ya supimos que no sirven de nada, ¿no? Así, sí. Pero tapetes con cloro, o sea, como todas las cosas y todas las recomendaciones que todas las personas nos dijeron, todo lo hicimos, ¿no? Pruebas diario a todos los invitados, okay. O sea, como... Y entonces yo ahí, cuando estábamos en eso, yo decía, sí me lo cuestionaba, dije, bueno, güey, hubiera dicho que solo ya virtualidad. Sí. Pero la verdad es que... Como que pierde la magia quizás, ¿no? También. Pues sí, o sea, la magia, pero también la conexión de la razón de ser de un festival de cine, ¿no? Que es al final del día es para juntar a la gente en la sala de cine, ¿no? Exacto. O sea, eso y lo que sucede después, sí. ¿no? La conexión que tú tienes con las personas que van de manera aleatoria y que se metieron y entonces conocieron o vieron a un director que les inspiró para hacer una canción, que esa canción potencialmente les cambió la vida, ¿no? Sí. Y entonces esa diferencia, esa situación, y que para eso es el Festival de Cine, ¿no? Para la conexión, pues sí, eso es lo que no podemos arriesgarnos a perder. Entonces ya, el año siguiente ya lo sabíamos más, ya nos había dado COVID a varios, seguíamos con las pruebas inmediatas, o sea, pero ya teníamos como más relajación, ya había vacunas, ¿no? O sea, y entonces yo creo que fue hasta 2022 cuando ya pudimos decir, bueno, ya pasó la pandemia, ya está, aunque todavía había como esta aprensión, ¿no? O sea, porque nosotros, de hecho, nos hicimos muy cercanos de diferentes autoridades sanitarias y de doctores y tal, que eran parte de nuestro consejo y que nos decían, hagan esto, no sé qué. Y ya, o sea, como para 2023 que nos decían, no, oigan, pues, o sea, pues podríamos tener algunas pruebas por si alguien quiere. Y nosotros, no, ya que no se importa. Sí. Así, o sea, pero bueno, eso ya. Y a la par, pues, o sea, como yo creo que la pandemia a todos nos cuestionó la vida, ¿no? Sí, la claro. Humanidad, o sea, como de me voy a morir, no me voy a morir, o sea, ¿quién se va a morir? Mucha gente se murió y como yo conozco casos cercanos y gente cercana que perdió seres queridos, y yo digo, sí fue algo que está muy rudo que nos haya pasado a todos los humanos. Y entonces hay que darnos cuenta de qué es lo que sí queremos y qué es lo que no queremos y qué es lo que sí tenemos que hacer. Pero al final del día también terminó siendo un poco de inspiración, ¿no? Porque después, en base a esto, terminaban saliendo muchísimas películas y muchas ideas en relación a la pandemia, ¿no? Hubo productoras que nunca dejaron de filmar, hubo casas productoras que nunca dejaron de filmar, que hicieron protocolos y protocolos donde, o sea, yo tengo un amigo que hizo como, sí, pero deja tú la máscara, hizo como unos módulos de limpieza que tenían, imagínate como unos lavabos portables como con llantitas,
que tenían así como un lavabo para lavarte las manos, una cosa para radiar, o sea, como con luz ultravioleta para matar los bichos, otra cosa para que te lavaras como la cara, eso lo ponían afuera de todas las locaciones, o sea, como la gente se puso así a hacer cosas como muy cabronas para poder seguir. A mí me parece que fue una oportunidad desperdiciada, porque ahí yo creo que deberían de haber dejado de filmar y pudiéramos haber rescatado mucho cine. Sí. ¿Sabes? O sea, cine que no han visto nuevas generaciones, que es de antes y que es cine que es increíble y que todos deberíamos de ver, y que se hubiera podido hacer como algún movimiento de eso. Pero bueno, todos sabíamos que, más bien nadie sabía nada, así era como todo muy complicado. Sí, claro. Bueno, Estrella, ya que rompimos el hielo, me gustaría destapar esta botellita que tenemos aquí. ¿Te gusta el tequila? Me encanta el tequila. Ah, ok. Entonces, pues vamos a un shotcito, a ver quién se borracha primero de los dos. No, shotcito no, un poquito. ¿Qué? Bueno, ok. No. O sea, así de fondo, pues tenemos ¿qué? caballitos. Ah, pues yo tenía pensado, esta es para nosotros nada más. Entonces, no te creas. No, nada más para entrar en calor y que nos sueltes toda la sopa y conocer un poquito más de ti. Aquí Diana me iba a ayudar a abrir esta botella. La verdad es que yo no como yo no estoy acostumbrado al tequila. No tomo. ¿No tomas tequila? No tomo malas decisiones, no te creas. No, sí, o sea, pero no estoy tan acostumbrado a abrir la botella, ¿sabes? Ahí está. Sí. Muchísimas gracias. Y vamos. ¿Cuál es tu tequila favorito? O sea, no podemos no decir marcas, pero... Tonayán. Ah, no te creas. Eso no es tequila. No, ya sé, no, pero... No, es que fíjate, o sea, realmente no tengo así de que, yo un, reposado, no, o sea, con que me emborrache, véngase. O sea, realmente no... Sí, por ejemplo, sí tequila, que sea tequila, pero por ejemplo, cerveza. Juventud y vino tesoro. Sí, porque, ¿a ti cuál es tu favorito? El Cascahuín. No lo he probado, pero... Es muy bueno. Tengo tarea entonces. Gracias, sí. Por nada. Sí, o sea, no soy así muy de, sí, necesito un blanco añejado 45 años. Bueno, aquí. Salud a los que están ahí, que nos están viendo, que nos acompañan ahí con lo que tengan ahí en su casa. Salud, Estrella. Salud. De atraguito, porque me enseñó el maestro Rafa Lara. Es que hace rato grabamos ese episodio con el maestro Rafa Lara y yo pues me lo fondeo porque pues soy bien atascado, pero no. Pero me dijo tiene que ser de besito así. Exacto. Tranquilito. Oye, Estrella, me llama mucho la atención lo que mencionabas de la gestión de cada edición. Es decir, ahora se aproxima la edición 41, pero ya está en planes, o si se está trabajando en la 42 o quizá en la 43 también. ¿Cómo es ese trabajo? O sea, sí, porque asume que el trabajo de gestión cultural está relacionado mucho a los tiempos de alguien más. Sí, claro. ¿No? O sea, y entonces cuando tú estás todo el tiempo constantemente trabajando sobre los tiempos de alguien más, tú necesitas tener como viabilidad en diferentes opciones. Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo 5 años invitando a un director argentino famoso, muy famoso. ¿Podemos decir el nombre? Sí, Pablo Trapero. Ah, ok. ¿No? Que a mí me parece increíble, que sus películas me encantan todas y tal. Tiene 5 años que él no puede, ¿me entiendes? Y entonces, o sea, pero no por eso lo voy a dejar de invitar. Y entonces, a lo mejor en algún año me dice que sí, ¿no? Y ese año a lo mejor es en la 43. Okay. Entonces, yo te podría decir que yo estoy trabajando desde en la 43 van a ser 8 años, ¿me entiendes? En que venga esa persona. Y no es que 8 años así sea como mi único trabajo y mi labor. No, o sea, son cosas que vas haciendo como articuladamente en cuanto a gestión, luego conoces más personas que conocen a más personas, sí. Y eso es así de, yo soy amigo de fulano, yo soy amigo de sutano porque creo que sería bueno al festival un homenaje o no sé qué, y cuando haces eso, pues entonces sí tienes mucho tiempo trabajando sobre una misma, puede ser lo que sea, sobre un mismo tema, sobre un mismo país, sobre una misma persona, un homenajeado, una película incluso, ¿no? Okay. O sea, películas que todavía no se terminan y que estás muy al pendiente de que se terminen.
y que dicen, no, es que ya se me acabó el dinero y no tengo corrección de color, entonces no lo voy a hacer, no lo voy a meter este año y voy a hacer otra cosa y no sé qué, y entonces ya lo dejas y estará el siguiente año. Ok, entonces empiezas, se puede decir de que, oye, pues no puedo para la 41, pero oye, ¿qué tal para la 58? Exacto. ¿Así es de esa manera? Sí, o sea, sí, en la 58 potencialmente ni ellos saben, sí, ¿no? Claro. Y aparte de que Dios nos los dé de vida. Sí, claro. Pero sí, tiene que ver con las cosas que tú puedas gestionar y cuando se concreten. Ok. Ahora, Estrella, me quisiera ir unos años atrás en el tiempo. Desde pequeña te llamaba la atención el cine, te gustaba siempre. O sea, lo que pasa es que es muy... tuvimos un pequeño problema técnico, siento, ¿no? Es muy raro porque cuando yo estaba chica yo vivía en Ajijic, Jalisco, en la Ribera de Chapala. Ahí crecí, ¿no? O sea, desde mi mamá y yo nos fuimos a vivir allá cuando yo tenía 3 años y me regresé a Guadalajara cuando tenía 15 para entrar a la prepa. ¿No? Entonces de los 3 a los 15 yo estaba allá. Y me encantaba la tele, o sea, como a cualquier niño, ¿no? Pero en Ajijic específicamente había sombra de cerro. Eso quiere decir que la señal abierta de la televisión regular no llegaba porque el cerro hacía una sombra de ondas, ¿no? Entonces no llegaba. La única manera en la que tú podías ver tele abierta era si tenías cable, que no había en Ajijic, no existía, o sea, no había cableras, empresas que pusieran televisión por cable, o parabólica, que eso era carísimo. Eso era como impensable y nosotros no teníamos parabólica. Entonces lo que hacíamos era rentábamos películas. Entonces yo crecí viendo películas en vez de tele, pero porque, o sea, no porque quisiera y así de, sí, claro, era lo que había, ¿no? Entonces había ni videocentro, había un centro de renta en la plaza de Ajijic. Y entonces mi mamá y yo vivíamos a media cuadra del templo y mi mamá no tenía teléfono fijo en la casa, no había, porque no había líneas, o sea, es que antes como que vivíamos en la selva la cantonal. ¿De que uno público así en el pueblo? Sí, o sea, había un locutorio, ¿no? que estaba en la plaza, entonces haz de cuenta que la chica del locutorio le apartaba a mi mamá durante la tarde como 1 hora o hora y media un teléfono, ¿no? Entonces mi mamá y yo, yo llegaba a la escuela, hacía la tarea, como a las 5 de la tarde nos íbamos caminando a la plaza. Mi mamá se metía al locutorio, yo jugaba en la plaza, corría, no sé qué. Salía mi mamá, nos íbamos al lugar de renta de películas, yo escogía las películas que íbamos a ver y entregábamos las del día pasado, ¿no? Y nos íbamos a la casa y empezábamos a ver las películas. Eso era todos los días. O sea, esa era mi rutina de todos los días. Bueno, y comía guasanas y comía elotes y cualquier cosa que viera. Y el camote de cerro que me encanta desde que niña. Y entonces, y eso era lo que hacíamos como todas las tardes. Entonces, ¿qué me pasó? Pues yo no sabía lo que pasaba realmente con la tele normal. O sea, yo no vi Carrusel. O sea, que en mi generación era súper popular, ¿no? Sí. Así, yo no vi... O sea, lo que estaba como en cines... No, lo que estaba como en tele, yo no lo vi, ¿entiendes? Y lo que estaba en cines, pues sí llegaba, pero llegaba como después, mucho tiempo después. Y entonces, y mi mamá también viendo como esta afición mía con relación a la concentración, lo que hacía era que me regalaba muchas películas. O sea, mi mamá es arquitecta y entonces de repente la contrataban para que hiciera un proyecto no sé dónde en Estados Unidos y ella iba, yo me quedaba con mis tíos, no sé qué y tal. Y cuando llegaba me regalaba películas, ¿no? Entonces me regalaba, a veces no sabía muy bien de los títulos. Un día me regaló, cuando tenía como 8 años, me regaló una de super terror que se llama Los hijos del maíz, The Children of the Corn, pensando que era de niños, ¿no? Así, porque dijo, pues tenía la palabra niños en la portada, ¿no? Así. Ajá, y llegó y yo así. Y me dice, ¿qué estás viendo? Pues la que me regalaste, mamá. La que me regalaste. Y la otra. Entonces, bueno, nada, yo creo que eso hizo que me gustara mucho el formato largo del cine, ¿no? Me gustan mucho las películas y el formato largo.
y también entendí que el lenguaje cinematográfico puede ser muy diverso. Obviamente lo entendí mucho después, o sea, años después ya supe lo que era. Pero sí, me gustó desde siempre y pues no tenía opción. Ok, y ahorita que mencionas que era esta película de terror, pero tienes así un género, no sé si favorito, pero que disfrutes o disfrutas de cualquier tipo de cine. Casi no, o sea, yo solo veo cine de terror cuando tengo que programarlo, ¿no? Y no me gusta, porque sí me altera. O sea, el cine de terror sí me gustan mucho los musicales. Y me gustan mucho los documentales. Mucho. Mira. O sea, de hecho yo diría que mi género favorito es el género documental. Pero honestamente veo todo y... También por el festival no te obligues a... Tengo que ver lo que mandan. Sí, o sea, y género como horror, terror, fantasía, tenemos como un equipo tenemos comités que están dedicados a diferentes secciones que tenemos, y lo que yo sí veo, lo que yo programo tiene que ver con cine relacionado a la discapacidad. Y tengo entendido que, en el Festival de Guadalajara, por lo regular, predominan más como el drama, ¿no? Que es lo que llega, o estoy equivocado. Bueno, es que hemos tenido de todos, ¿no? O sea, en algún momento tuvimos una película que se llama Mariachi Gringo que ganó, ¿no? El festival, y es una comedia de Marta y Gareda. Yo creo que el cine es cine, no se tiene que satanizar. A mí me gusta el cine de comedia, yo lo entiendo como una cosa comercial, pero no porque sea comercial quiere decir que no tenga visión autoral. Y el chiste es que hay que buscarlo. Sí, claro. Tengo entendido que antes de que tuvieras la oportunidad de dirigir el festival, tú pues eras, no sé si fanática, pero ibas al festival como audiencia, ¿no? Y como recuerdas como que esos años. Sí, es que mira, de hecho el otro día estábamos revisando los catálogos. En 2003, que fue el primer mercado de cine, yo estaba en la universidad. ¿Mercado te refieres a industria? Es que sí, o sea, la parte que, digamos, alberga todas las secciones de industria es el mercado, que es el programa más longevo y, o sea, que cumple 23 años. Y que mercado quiere decir en los lugares en donde las empresas pueden poner su stand, que pueden hacer negocios y tal, ¿no? Y entonces en el primer mercado de cine, que lo hizo una señora que se llama Laura Ruiz, yo no estuve, pero yo ese año sí fui al festival. ¿Fuiste como audiencia? Ajá, porque yo tenía un novio en la universidad que él es de Torreón, y entonces él me dijo, ay, ¿sabes qué? Es que aquí hay un festival de cine súper importante, no sé qué. Y yo, pues vamos. Y entonces íbamos y compramos los cinebonos para ver los programas de cortos, porque los programas de cortos era lo que no veíamos, y era como para nosotros darnos una idea, porque estábamos queriendo hacer cortos, ¿no? Entonces sí, fui. Y que recuerda, cuéntame quisiera saber, perdón, soy bien chismoso, pero ¿cómo fue, fue como una cita de que vamos al festival, vamos a ver una película? Sí, o sea, nosotros no sabíamos que, o sea, fuimos a los programas de cortos, pero yo no sabía que en el festival había fiestas, yo no sabía que en el festival estaba lo del mercado, yo no sabía nada de eso, o sea, porque eso ya tiene que ver con la organización. Lo que, por ejemplo, fuimos y entonces en el Centro Magno, me acuerdo, ¿no? Así, en Cinépolis. Y la función era a las 4 de la tarde. Entonces, mi novio en ese momento o sea, me dijo, sí voy a llegar, pero a lo mejor llego después de que empiece un primer corto. Entonces, va Laura, va Víctor, va no sé quién, aparta 5 lugares. Entonces, yo llegué primero, me meto a la sala y pongo chamarras, ¿no? Así, para apartar los 5 lugares así en el centro. Y ya, empezaron a llegar mis amigos y ya se empezaron a sentar. Y después nomás queda uno al lado de mí, un asiento al lado de mí, el único vacío. Bueno, a ese asiento llegó Arcelia Ramírez primero, así de, perdón, ¿ese asiento está ocupado? Y yo, sí. Y después llegó Plutarco Asa, también, otro actor, ¿no? Así, perdón, ¿me puedo sentar ahí? Y yo, no, sí, y yo queriendo matar a mi novio para que, o sea, porque no llegaba el güey. Y entonces, o sea, toda la gente se quería sentar en el asiento que estaba al lado de mí. Y ya, pues después ya llegó, no sé qué y tal. Pero sí me acuerdo muchísimo que
esas funciones eran muy importantes porque los actores, las actrices que habían estado en esos cortos, pues también iban, y ahí había nuevos directores que conocían a esos actores con los que después hicieron películas, ¿no? Y entonces ahí un poco entendí la conexión, pero nosotros terminamos la sala, terminamos el Q&A. Siempre es bueno escuchar cuando alguien más está muy motivado, ¿no? Sí. O sea, como eso te inspira, motiva, ¿no? Y yo creo que a nosotros como que nos motivó y tal, pero no, o sea, como nos fuimos ya cada quien a hacer como su vida, o sea, bueno, casa y tal, porque no sabíamos que había fiestas ni nada. El año siguiente fue cuando yo entré a hacer servicio social en el festival. ¿Tú ya habías egresado de la UDG? No, yo no estuve en la UDG. No eres egresado de la UDG. No sé, egresado de la UDG. Pero todavía estaba en la universidad. ¿Estabas como que estudiando? Estaba en el TEC, y sí. Fuiste a hacer tu servicio... Mi servicio social. Okay. Y los del TEC me decían, no, pero es que el festival no deberías... O sea, no te quieres ir a Chiapas así, porque tenían un programa para irse a Chiapas así a tener como campamentos, no sé qué. Y yo, no, yo quiero hacer servicio social en el festival. Y entonces, o sea, yo me peleaba horrible, les decía, bueno, ¿se puede sí o no? Así, y entonces me decían, no, pues es que sí se puede, pero no lo recomendamos porque, o sea, realmente esos son como horas de trabajo y no tiene nada que ver como ni con tu carrera, ni no sé qué, y entonces estaría mejor que no, que así es. Sí. Y yo, pues yo sí quiero, así, y entonces hasta que insistí y ya me dieron la carta, me metí a hacer servicio social y lo hice en el segundo mercado de cine. ¿Y tú estabas ahí en como lo de industria? ¿Cuál era tu labor ahí? Traducir. Okay. Tenía que traducir todas las fichas de todas las películas, de todos los títulos y de las personas también. O sea, ponía, por ejemplo, Antonio Barrientos, distribuidor colombiano que hace no sé qué. O sea, tenía que poner eso en inglés y en francés o en lo que tuviera, en lo que no estaba, ¿no? Porque todo eso iba como al catálogo y entonces así las personas sabían con quién reunirse. Ok. Y eso creo que, no sé si te ayudó a que más adelante pudieras pues establecer relación con las personas que ahí trabajaban para que después, creo que trabajaste en la parte de industria justamente, ¿no? De cuando hiciste tu servicio, ¿sí? ¿O estoy mal? No, sí, o sea, yo después, es que la historia es así, hice servicio social. Ok. No me lo valieron en el TEC, porque nunca me pudieron firmar la carta del festival para que me valiera el servicio social. Después ya resolví lo del servicio social, o sea, hice servicio social en otro lado, ¿no? Sí. Y después empecé a trabajar en el festival, pero era trabajo de voluntariado, sí. Porque, o sea, trabajé un año y me dijeron, no, el año que entras sí te vamos a pagar, te lo juramos, ¿no? Y entonces el siguiente año cuando yo dije, órale, sí me van a pagar, ahí ya me había graduado de la universidad. Sí. Y entonces me dijeron, no, ¿qué crees? Es que decidimos que vamos a contratar a esta chica, que si ella no le pagamos, pues no puede venir, y creemos que tú sí puedes venir, aunque no te paguemos. Y yo, ¡ah! ¿Qué? Okay. Ajá, horrible. ¿Y tú acepto? No. O sea, yo dije, bueno, pues, pero si me cae una chamba, me voy a tener que ir. O sea, la mitad, lo que sea, me voy a tener que ir. Y entonces eso pasó. O sea, yo en ese momento empecé a trabajar en tele y me cayó un trabajo justo a la mitad del festival y me tuve que ir. Y las otras no creían y que me fuera a ir. Yo les dije, pero yo les dije. Sí. Y entonces ya, ¿no? A partir de eso fue cuando dejé de trabajar, en el festival y en todo, y empecé a trabajar en diferentes cosas que yo quería que estuvieran relacionadas con cine. Me fui a vivir a Estados Unidos porque me contrató una empresa americana para hacer contenido latino. No me gustó vivir en Estados Unidos, me regresé como a los 2 meses y medio. Y ahí empecé a buscar opciones en cosas de cine. Cuando yo regresé para lo que fue el primer Morelia Lab, que el Morelia Lab del Festival de Cine de Morelia era la parte de formación. Entonces yo apliqué con una película que estaba produciendo, me aceptaron y ahí conocí a Isabel Fregoso, que ella llevaba la unidad de cine de la UDG. Entonces ahí empecé a trabajar en la UDG, ¿no? En la unidad de cine y entonces yo seguí yendo al festival, pero ya no trabajaba en el festival y ya no tenía nada que ver con el festival. Y después me cambié a la distribuidora que se abrió en la UDG, ¿no? Que se llama Latino Fusión. Y ahí duré también como unos años, como 7 años, y después cuando Latino Fusión dejó de existir, me hablaron porque la persona que dirigía el mercado del festival estaba renunciando. Entonces me dijeron que si yo quería dirigir el mercado, que lo conocía muy bien porque lo había usado, ¿no? Como usuaria muchos años,
Y ahí empecé a trabajar la sección de industria. ¿Y cómo fue esa experiencia? Fue muy buena. Lo que pasa es que cuando tienes un evento como el festival siempre tiene menos dinero del que necesita. Siempre, ¿no? Entonces, tú tienes que asumir que tienes que hacer no solo tu trabajo, pero muchos trabajos para que el festival funcione, ¿no? Y todas las personas que entran a trabajar al festival tienen esa actitud. Sí. Obviamente hemos querido cambiar eso, porque esta como precarización laboral, pues no está padre para nadie, ¿no? Y más cuando no sabes exactamente lo que tienes que hacer. Entonces, lo que sí hemos sido es como súper claro de cómo podemos hacer las cosas. Y eso a partir de que yo empecé a dirigir el festival, ¿no? Eso no antes. Cuando yo empecé a trabajar en industria, yo era nada más primero la responsable del mercado, o sea, yo era la directora del mercado. Pero después me encargaron que se me podía encargar también de los programas de industria. Entonces empecé a ser directora de industria, sí. O sea, mercado, encuentro, Guadalajara Construye, todos los programas. Después el que era el director en ese momento, Iván Trujillo, me dijo, ¿sabes qué? Es que estas direcciones de formación, la verdad es que me gustaría que ya no las tuviéramos, o sea, porque me parece que no debería de funcionar así, entonces tú también encárgate de formación. Y entonces, o sea, Talents y Ocular y todos los programas de formación, que son como nuestros programas académicos, entraron a industria. Y entonces ese como acumulado de las cosas que tenía, pues yo tenía que tener personas a las que les pudiera delegar como los trabajos que ya habían experimentado el programa. Y así fue, o sea, así lo hice por mucho tiempo, pero entonces después me di cuenta que nosotros no teníamos redes sociales, por ejemplo, en el festival. O sea, teníamos una persona de difusión terrible, ¿no? O sea, tenemos una persona de difusión, digo, te estoy hablando de 2000, sí, como 2012, o sea, sí deberíamos de haber tenido, es decir, existía Facebook, existía no sé qué, sí. Pero no se posteaba nada, era como si nada más fuera medio un fantasma, ¿no? Y entonces, o sea, como que todo el tiempo mi trabajo en el festival es jalarlo hacia donde yo creo que debe estar. Y entonces yo hice, por ejemplo, un departamento de redes sociales. Me pasé horrible el presupuesto y el año que entra lo tuve que disolver. Okay. ¿No? Y entonces, o sea, y así con muchas cosas, así hay muchas cosas que me han pasado. En programación también me metía, porque las películas que habían estado en los programas de industria, yo quería que estuvieran en el festival, sí. ¿No? O sea, para mí era importante. Y entonces me decía el que era el director de programación, me decía, no, pues es que no tenemos tantos lugares. Y yo, güey, 23 películas de la competencia mexicana. Sí. Y entonces ahí, y nos peleamos horrible, y yo como que nunca o sea, para mí, cuando te peleas en una situación laboral, ¿entiendes? No tiene que ser algo ni violento, ni agresivo, ni nada, o sea, tiene que ser como una cosa muy asertiva de lo que yo quiero, mi objetivo es este, y mi justificación es esta, ¿no? O sea, esta es la razón, esto es el razonamiento. Y entonces eso a muchos hombres les sacaba mucho de onda, o sea, así como que, porque claro, inmediatamente te quieren tildar de vieja histérica, ¿no? Así sí. Como de que te pones y tal. O los que sí lo razonan súper bien, pues dicen, ok, sí lo entiendo, sí está bien, y sí tienes el razonamiento, o sea, sí tienes la justificación adecuada. Y entonces así empezó a funcionar como mi vida hacia adentro del festival. Y yo creo que un punto cambiante fue cuando conocí a Guillermo del Toro y después hicimos Los Monstruos, que yo me encargué de la producción, pero no porque yo dijera, ay, claro, yo quiero producir la exposición sí. De Guillermo y quiero hacerme yo cargo de todo, no. O sea, eso fue porque de repente me empezó a tocar y empezó a caer, y después empezaron a renunciar otras personas. ¿Fueron así, responsabilidades que fueron llegando a ti? Sí. Ok. Igual también la dirección del festival, así en general también, ¿no fue algo que tú buscaras o fue algo que llegó a ti? Honestamente yo nunca busqué yo nunca me imaginé que estuvieran pensando en mí para dirigir el festival. Y, o sea, como tiene mucho sentido porque yo estaba muy enterada de todo el funcionamiento del festival. Siendo la directora de industria podía de todas maneras ver y responder y decidir sobre otras cosas. Sí. Pero los dos directores anteriores a mí habían sido hombres cis de más de
65 años. ¿No? Sí. Y yo en ese momento tenía 37. Y entonces era como... Pues sí, o sea, yo nunca pensé que estuvieran pensando en mí. Yo honestamente pensé que ellos querrían seguir en la misma línea de traer estos, como otro señor de estos que son como unos como moguls del cine, ¿no? Sí. O sea, que hay muchos perfiles, hay varios así. Y bueno, pero el patronato sí lo decidió que, o sea, cuando después de que produje Los Monstruos, ya se hizo como un convenio. Iván Trujillo, que es el director inmediato anterior, decide irse y después se toma la sesión en el consejo del patronato en donde me nombran director. Ok. Y ahora que mencionas a Guillermo del Toro, que te toca producir lo de Los Monstruos, también te toca trabajar en Pinocho, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, Pinocho lo hicimos en pandemia. Ok. Entonces fue rudísimo, o sea, fue así también de esas producciones que fueron con cubrebocas separados, todos así metidos, y nosotros hicimos acá, la razón de la participación mexicana en Pinocho está relacionada con el deseo de Guillermo de involucrar a estos animadores muy específicos, que son animadores que han tenido una carrera de animación en México y que son por alguna razón u otra, o sea, cada uno en diferente área, pero son muy talentosos. Okay. ¿no? Que son como los 7 fantásticos. Entonces todo el plan que se hizo al principio era cómo podemos hacer para impulsar estas carreras, sí. ¿no? O sea, cómo podemos hacer para que ellos sobresalgan. Y Guillermo desde su poder decía, yo voy a ver cómo puedo hacer para ayudarlos a ellos, o sea, para ayudar a que sus carreras despeguen, porque si uno hace una película va a ser más fácil demostrarle a los estudios que otro también puede hacer una película, ¿no? Acá en Guadalajara y tal. Eso ha funcionado de manera diferente porque pues nunca sabes cómo hacer la vida, sí. ¿no? Pero Guillermo siempre ha estado muy comprometido con la carrera de los de acá. Y sentó las bases también para el stop motion, ¿no? Que después, bueno, el año pasado creo que tuvimos una película, no recuerdo si fue la que inauguró el festival de Guadalajara, soy Frankeldas, sí se llama así, ¿no? Sí. Que pues termina siendo, pues es como la primera, se podría decir. Es la primera película largometraje de stop motion mexicana. Y pues se podría decir que fueron sentando las bases para que empujar también ese tipo de cine, ¿no? Que no sea, bueno, otras corrientes y todas estas. ¿Crees que también el festival cumple esa parte, esa función de impulsar? Es complicado de repente que una película llegue a cines o que llegue a plataformas. ¿Crees que el festival pues, tiene ese compromiso con el cine de empujar o darles ese aventoncito a directores noveles o a cineastas que también ya tienen algo de trayectoria, pero que de repente pues es muy complicado llegar a cines? Totalmente sí tenemos esa... Totalmente sí tiene que ver con nuestra labor sustantiva y con el trabajo que hacemos todos los días, porque nosotros tenemos relación con todas las distribuidoras que están en activo en México. La mayor parte de los distribuidores vienen cuando es el festival, sí. Están en los programas de industria, muchos de ellos no se quieren como reunir con diferentes espacios de películas porque es muy difícil el poder ver lo que tienes, ¿no? O sea, cuando tú eres productor, director, es muy difícil el entender que tu película a lo mejor le hace falta algo para que claro. pueda llegar a salas, ¿no? Y entonces, o sea, y tú a los ojos lo ves como tus hijos, entonces tú lo ves perfecto, tú ves como que no tiene fallas, está increíble, no dura tanto, sí. O sea, siempre le vas a ver las bondades, ¿no? Y entonces es muy difícil el que los ojos comerciales. Dicho esto, el mercado y el cine ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, ¿no? O sea, yo te puedo decir que cuando yo era directora de industria, es cuando empezaron a surgir las plataformas, sí. Y todos los compradores a nivel mundial, ¿no? de plataformas venían al Festival de Guadalajara y andaban aquí en los pasillos cuando lo hacíamos allá en la expo, andaban así súper y nadie los topaba, sí. O sea, era como... Y entonces yo decía, güey, si yo fuera vendedora de cine, porque antes había sido vendedora de cine, sí. Y me encuentro este vato así, no mames, lo agarro, le invito a una comida increíble y tal, para que me compre todas mis películas y nos hagamos amigos de aquí a todo el tiempo que esté en sí, Amazon, claro. O en, ¿no? Así en donde esté, o en Netflix o lo que sea.
Entonces, yo creo que ha cambiado muchísimo cómo funciona el mercado, cómo funciona el negocio, y lo que falta muchas veces es como el entendimiento de los jóvenes de cómo sí funciona. Ok. ¿Llevado más a lo de distribución o...? Pues más bien de todas las partes, o sea, porque por ejemplo ahorita hay una satanización de la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial es algo que se ha utilizado en muchos de los procesos cinematográficos desde hace muchos años. Sí. ¿No? O sea, se corrige el color con inteligencia artificial, se corrige el sonido, partes del sonido con inteligencia artificial, o sea, como, y no se llama inteligencia artificial para corregir el sonido, sino es una inteligencia artificial que hace que los niveles del audio todos queden en el mismo espacio, sí, en su sitio. que hacen que el color no esté virado a no sé qué y tal, y que lo pueden alargar hasta por toda la película, ¿no? O sea, hay muchas cosas que hacen, o el caso del Brutalista, o sea, que lo que hicieron fue que modificaron el acento de Adrien Brody para que pareciera nativo. Ajá. Okay. El acento de su voz, o sea, lo modificaron el acento porque era como súper complicado, y entonces esas palabras con inteligencia artificial lo modificaron para que pareciera nativo, porque aunque el vato habla este idioma, ¿no? Noruego, creo, pues no lo va a hablar perfecto, sí, aunque, claro. O sea, aunque se estudie muchísimo. No, y aunque hubiera tenido coach y tal, o sea, era como una cosita de nada que a lo mejor no se escuchaba, o a lo mejor nadie lo escuchaba más que el directo. Sí. ¿Entiendes? Pero al final utilizó la herramienta. Sí. Entonces, yo creo que es necesario que muchas de las personas que son jóvenes tengan la flexibilidad y la apertura para no satanizar las herramientas, y también para levantar la voz cuando sí es necesario levantar la voz. Que pues al final del día también puede ser una herramienta, ¿no? Pero cuidar hasta qué punto que no sea una amenaza más que una herramienta, ¿no? Claro, es que toda herramienta puede ser una amenaza. O sea, un machete es una herramienta, sí, claro. Que se diseñó para cortar sí. Plantas, ¿no? O sea, pero tú ves a alguien con un machete y no piensas, ay, mira, va a cortar una palmera. Es mi amigo. Ajá. Y entonces, o sea, yo creo que sí es importante conocer la herramienta, entender cómo funciona y después ver cómo se puede utilizar para el bien, ¿no? Claro. Y si es necesario proteger algunas de las partes que esta herramienta acapara o abarca, sí. Pues hablar con las personas necesarias para que sí se proteja. Se regule, sí. Ajá, ¿no? Yo también sí creo, o sea, dicho esto, creo que también falta muchísima regulación. Legislar más que nada. Claro. Pues bueno, Estrella, muchísimas gracias nada. por tu tiempo, por tu espacio. Sabemos que andas muy ocupada y aquí tienes tu espacio para cuando quieras venir y invitar a la gente, ¿no? Que vaya, que asista a la 41ª, ¿cuál es la manera correcta de decirlo? 41ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y pues nada, Estrella, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.